La arena de Tulum se extendía bajo un sol inclemente, tan blanca y pura como el lienzo de una postal. Pero la belleza natural se vio manchada por una revelación macabra. El sonido de las palas y los gritos de un equipo de construcción rompió la calma matutina, y el descubrimiento hizo que el eco de un pasado olvidado se propagara por toda la península. Oculto bajo años de tierra y vegetación, un vehículo calcinado fue desenterrado, una tumba improvisada que conservaba un secreto mortal desde hace casi una década. La pintura se había desvanecido, consumida por el fuego y el tiempo, pero la chatarra humeante aún conservaba la silueta de un coche deportivo azul, el mismo modelo que Miguel y Carla usaban. La noticia llegó como un golpe demoledor. La televisión de una sala sombría en una ciudad lejana emitía la noticia con un tono ominoso. Las imágenes del vehículo carbonizado se repetían, una y otra vez, hasta que la imagen se fusionó con los recuerdos de Alejandro Vargas. Su mirada, una mezcla de dolor y furia contenida, se clavó en la pantalla. Habían pasado 8 años desde la última vez que vio a su hermano, Miguel, y a su novia, Carla, pero el tiempo no había hecho más que avivar la llama de su obsesión. El caso, archivado como una desaparición voluntaria, había dejado una herida abierta en su alma. Ahora, la imagen de un coche destrozado se convertía en una promesa y en una maldición, reabriendo una herida que él creía haber logrado cicatrizar. Alejandro, un hombre de 35 años, dejó su taza de café en la mesa, con un ruido sordo que resonó en el silencio de la habitación. Había dejado la fuerza policial hace años, incapaz de lidiar con la frustración de un sistema que había fracasado estrepitosamente en encontrar a su hermano. Cada día sin respuestas lo había consumido, y el uniforme se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso. Ahora, el hallazgo del coche no era solo una prueba, era una invitación. El sonido de la televisión, que ahora informaba sobre la reapertura del caso, era el llamado que había estado esperando. Tulum, el paraíso que se había tragado a su familia, lo esperaba. Un flashback fugaz cruzó su mente. La última llamada de Miguel, la voz de su hermano, llena de entusiasmo mientras describía el amanecer en la playa. Es el paraíso, hermano, el paraíso. Pero para Alejandro, Tulum siempre ha sido otra cosa. Una fosa, un lugar lleno de sombras, donde la luz del sol se extinguía con una facilidad alarmante. Este nuevo desarrollo no era un final, sino el inicio de su viaje de regreso a la oscuridad. Un viaje que haría por su cuenta, sin la burocracia de la ley, sin las ataduras de un sistema corrupto. Su única misión era desenterrar la verdad, por muy dolorosa que fuera. La maleta de Alejandro, llena de viejas carpetas del caso, se convirtió en una cápsula del tiempo, con documentos, fotografías y notas meticulosas que había recopilado a lo largo de los años. Cada página era una pieza de un rompecabezas incompleto. Mientras las repasaba, los rostros sonrientes de Miguel y Carla lo miraban desde una fotografía borrosa. Carla, con su sonrisa brillante y ojos soñadores de artista. Y Miguel, el inversor ambicioso, pero de buen corazón. Se preguntaba qué había sucedido con esos sueños. El viaje de regreso a Tulum no era solo para encontrar respuestas. Era un intento desesperado por honrar la memoria de 2 vidas que fueron injustamente arrebatadas, consumidas por una oscuridad que él aún no comprendía completamente. Mientras el avión aterrizaba en Cancún y se dirigía en coche a Tulum, el sol caribeño, que antes era una promesa de felicidad, ahora parecía una burla. El camino estaba lleno de turistas despreocupados, ajenos a la historia de dolor que la región ocultaba. Alejandro observó las palmeras y las playas de arena, imaginando el mismo paisaje a través de los ojos de su hermano 8 años antes. Se preguntó si ellos también habían sido engañados por la belleza superficial. El contraste entre la exuberante naturaleza y el terror subyacente que él sentía era abrumador. En cada rostro que veía, en cada rincón, buscaba una pista, una sombra, cualquier cosa que pudiera ayudarle a entender qué había sucedido con ellos. Al llegar a Tulum,
El primer lugar al que se dirigió fue la comisaría local, un edificio polvoriento y decrépito que parecía olvidado por el tiempo. Pidió hablar con el oficial a cargo del caso en 2010. Le presentaron al sargento Rivas, un hombre con una mirada endurecida y un aire de indiferencia que le resultaba inquietante. Rivas le dio un apretón de manos laxo y le dijo que el caso ya estaba cerrado. No hay nada más que hacer. Las autoridades han reabierto la investigación, pero es un callejón sin salida, afirmó con tono cansado. La indiferencia del sargento Rivas encendió la furia de Alejandro. «Un callejón sin salida que se tragó a mi hermano», respondió, su voz apenas un susurro. El encuentro con Rivas fue un recordatorio amargo de por qué había dejado la policía. La corrupción, la indolencia, la falta de compasión. Se dio cuenta de que si quería descubrir la verdad, tendría que hacerlo solo. El camino estaba lleno de obstáculos, de personas que querían mantener los secretos enterrados, pero él no se rendiría. El hallazgo del coche era una oportunidad, un segundo aire, para alguien que había estado conteniendo la respiración durante casi una década. Se dio cuenta de que no había vuelto a Tulum solo para buscar respuestas, sino para enfrentarse a sus propios demonios, a su propia culpa. El caso de su hermano no era solo una investigación, era una penitencia personal. Te invitamos a unirte a nosotros. Si te ha atrapado el misterio del coche calcinado en Tulum, suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Déjanos un comentario con tu teoría sobre lo que pudo haber ocurrido. ¿De qué lugar del mundo nos acompañas en este viaje? El sol de la tarde se filtraba entre las palmeras, proyectando sombras alargadas sobre las calles de Tulum. Alejandro se sentó en una cafetería, su mente acelerada, revisando viejos recortes de prensa. Uno de ellos llamaba su atención. Un artículo de 2010, escrito por una joven periodista llamada Luisa Morales, que cuestionaba las conclusiones oficiales del caso. Su instinto le decía que ella podría ser su única esperanza. Decidió buscarla, con la esperanza de que, después de 8 años, aún recordara los detalles del caso. El café, amargo y fuerte, no lograba calmar la tormenta de frustración y desesperación que sentía. El peso de la impunidad se sentía tan denso como la humedad del aire. Alejandro encontró a Luisa en una pequeña oficina de un periódico local, un espacio caótico lleno de pilas de papeles y equipos obsoletos. La mujer, ahora con 40 y tantos años, tenía el cabello recogido en un moño descuidado y llevaba gafas que realzaban una mirada cansada, pero aún perspicaz. Cuando Alejandro se presentó y le explicó la razón de su visita, una chispa de emoción mezclada con cautela apareció en sus ojos. Ella recordaba perfectamente el caso. Siempre supe que había algo más, admitió. El coche no se quemó solo. Hay secretos en este pueblo que la gente tiene miedo de revelar. Luisa le explicó que en 2010 el caso de los desaparecidos fue rápidamente silenciado. Apenas una semana después, un alto oficial de la policía ordenó que la investigación fuera archivada, justificando la decisión con la teoría de que el joven matrimonio se había ido por voluntad propia. Ella, en su papel de periodista, intentó profundizar, pero las amenazas veladas que recibió la obligaron a desistir. Este lugar puede parecer un paraíso, Alejandro, pero debajo de la superficie es un infierno. Hay personas con mucho poder que no quieren que se sepa la verdad. Sus palabras confirmaron los peores temores de Alejandro. Juntos, Alejandro y Luisa comenzaron a reconstruir los eventos de 2010. Luisa le proporcionó a Alejandro una lista de testigos que la policía nunca entrevistó o cuyas declaraciones fueron ignoradas. La mayoría eran empleados de hoteles y restaurantes que habían visto al matrimonio Vargas justo antes de su desaparición. Sin embargo, la mayor parte de ellos había abandonado Tulum por miedo o se negaron a hablar. Las amenazas eran reales y la corrupción del sistema había dejado a todos los que estaban involucrados con un miedo paralizante, incapaces de hablar o arriesgar sus propias vidas para decir la verdad.
Una de las pistas principales se centró en un camarero de un restaurante frente a la playa, que en 2010 aseguró a Luisa que el matrimonio tuvo una discusión acalorada con un hombre de negocios local. El camarero, que ahora vivía escondido en las afueras de la ciudad, finalmente accedió a hablar con Alejandro y Luisa. Con la voz temblorosa, describió que el hombre era un agente de bienes raíces que trabajaba para una empresa que la policía nunca investigó. El camarero también dijo que escuchó a Miguel decir algo sobre un trato que se había ido al garete, y que había alguien que se había vuelto loco y se había vuelto contra ellos. La información del camarero llevó a Alejandro y Luisa a la oficina de bienes raíces, un edificio vacío y abandonado, cubierto de grafitis. Por dentro, el polvo y el silencio reinaban. Alejandro, con su experiencia policial, notó un piso falso en una estantería empotrada. Al retirarlo encontraron una caja fuerte. Dentro, encontraron una serie de documentos confidenciales, mapas con propiedades marcadas con cruces y una foto de Miguel y Carla en una de las propiedades con el mismo hombre del restaurante. Esta revelación los impactó profundamente. A medida que revisaban los documentos, el misterio se tornaba aún más oscuro. Los mapas y las fotos no solo mostraban propiedades, sino que revelaban que las transacciones inmobiliarias de Miguel eran una fachada para un elaborado esquema de lavado de dinero de un cártel de la droga. Miguel, el inversor ambicioso, había sido atraído a una trampa. Los documentos también revelaron la implicación del hombre con el que había discutido el matrimonio, el agente de bienes raíces, que resultó ser un miembro influyente de un cártel local. La corrupción del sistema estaba en todas partes, en todos los niveles. Luisa, que conocía la historia del crimen organizado en la región, explicó a Alejandro que el hombre de negocios era parte de un cártel que estaba tratando de expandir su territorio. El plan del cártel era comprar propiedades en ubicaciones estratégicas de Tulum para utilizarlas como puntos de tráfico de drogas. Al ser un inversor, Miguel fue contratado para ayudar con las transacciones, pero cuando descubrió lo que estaba sucediendo, se negó a participar en algo tan sombrío. El conflicto entre él y el cártel se había desatado, sellando su destino. Alejandro, sin embargo, no podía creer que su hermano estuviera involucrado en un esquema tan oscuro. A pesar de que la evidencia era abrumadora, su corazón se negaba a aceptarlo. «Mi hermano no era un criminal», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Él siempre fue un hombre honesto. Había una explicación para esto. Tiene que haberla». Luisa le dijo que su hermano había sido ingenuo, que había subestimado el peligro, pero la negación de Alejandro, impulsada por el afecto fraternal y la culpa por no haberlo protegido, lo mantenía a salvo de la cruda verdad, aunque por poco tiempo. Las evidencias encontradas en la oficina de bienes raíces eran la punta del iceberg. Los documentos mostraban que el agente de bienes raíces, el hombre que Miguel había confrontado en el restaurante, había entregado el caso de lavado de dinero al cártel. Sin embargo, no era un simple agente, era el jefe de la organización local, y el trato fallido de Miguel fue el motivo de su muerte. Sin embargo, había algo que aún no encajaba. ¿Por qué el coche fue calcinado tan lejos de la ciudad? ¿Y por qué la policía no había investigado a ese hombre si su nombre aparecía en varios documentos? Las preguntas sin respuesta los llevaron a una pista inesperada: un garaje abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba lleno de herramientas y piezas de coches, pero lo más inquietante fue una mancha de sangre seca en el suelo, oculta bajo una vieja lona. Alejandro, utilizando sus habilidades forenses, encontró un fragmento de una cadena con un medallón, que reconocería en cualquier parte. Era el medallón que Miguel llevaba al cuello, con las iniciales de él y su hermano. El corazón de Alejandro se encogió de dolor y la cruda verdad finalmente lo golpeó. Su hermano y su novia habían muerto en ese garaje, y la cadena era una prueba irrefutable de lo que había sucedido. La revelación de la cadena con el medallón de Miguel fue un golpe devastador para Alejandro, que se sumergió en una profunda tristeza. Se dio cuenta de que su hermano no había sido solo una víctima del crimen organizado, sino que había sido traicionado por un hombre en quien confiaba.
El dolor se transformó en una ira fría y peligrosa. La rabia que sentía era tan intensa que apenas podía respirar. Se dio cuenta de que no había vuelto a Tulum solo para encontrar respuestas, sino para vengar la muerte de su hermano. Su búsqueda por la justicia se había transformado en una cruzada personal, y la línea entre el bien y el mal se volvía cada vez más borrosa. El descubrimiento de la cadena de Miguel en el garaje abandonado fue el punto de inflexión para Alejandro. El dolor se transformó en una rabia helada. La ira no era una emoción que consumía, sino una que lo impulsaba a seguir adelante. Luisa, preocupada por el estado de ánimo de Alejandro, trató de calmarlo, pero él ya había tomado una decisión. «No pararé hasta que atrape a los responsables», le dijo. «No descansaré hasta que la verdad salga a la luz». La voz de Alejandro, que siempre había sido tranquila y reflexiva, ahora era dura y llena de una determinación sombría. El próximo paso era encontrar al hombre que había traicionado a su hermano, el mismo que los había atraído al esquema de lavado de dinero. Su nombre era Fernando Rojas, el agente de bienes raíces que apareció en las fotos. El nombre de Rojas aparecía en los documentos encontrados en la caja fuerte, junto con las iniciales del agente de policía Rivas, el mismo oficial que había archivado el caso en 2010. La conexión era innegable. La corrupción no solo era un problema, sino que estaba en el centro de todo. La verdad estaba justo debajo de sus narices, pero el miedo y el poder la habían mantenido oculta por demasiado tiempo. Alejandro y Luisa sabían que estaban entrando en un territorio peligroso. Con cada pista que encontraban, la amenaza se hacía más real. La búsqueda de la verdad no solo ponía en peligro sus vidas, sino que también los exponía a un mundo de violencia y traición. Los carteles de la droga no eran un enemigo que pudiera ser combatido con palabras o con la ley. Eran una fuerza brutal y poderosa, dispuesta a matar para proteger sus secretos. Pero, con el medallón de su hermano en la mano, Alejandro no podía dar marcha atrás. Su determinación era inquebrantable, y la búsqueda de la justicia se había convertido en el único propósito de su vida. La conexión entre el agente de bienes raíces Fernando Rojas y el oficial de policía Rivas era la pieza del rompecabezas que les faltaba. Rivas no solo había archivado el caso, sino que también había colaborado con los cárteles. Era el topo, el hombre que les había permitido operar con impunidad durante años. Alejandro y Luisa se dieron cuenta de que Rivas no había sido indiferente, sino que había estado ocultando algo. Había sido el cómplice del crimen, el hombre que había ayudado a encubrir la muerte de Miguel y Carla. Su indiferencia había sido una máscara para encubrir su culpabilidad. Alejandro y Luisa se dieron cuenta de que no podían ir a la policía. La corrupción era tan profunda que no sabían en quién confiar. Se dieron cuenta de que la única manera de exponer la verdad era hacerlo público. Pero, ¿cómo? Los cárteles tenían a la prensa local bajo control, y cualquier intento de publicar la historia sería silenciado. La única opción era ir a una fuente externa, una que no estuviera bajo la influencia del crimen organizado. Se arriesgarían a ser descubiertos y asesinados. Mientras Alejandro y Luisa trabajaban para encontrar un canal seguro para publicar su historia, notaron que estaban siendo seguidos. Los coches sin placas, las miradas furtivas, los susurros. El cerco se estaba cerrando. El peligro era inminente. El antagonista humano, el agente Rivas, no había olvidado que Alejandro estaba en la ciudad y no estaba dispuesto a permitir que su pasado se revelara. El hombre que había vivido en la impunidad durante casi una década sabía que su tiempo se acababa. El juego del gato y el ratón se había vuelto más mortal y el final estaba cerca. El miedo y la tensión se hicieron palpables. La luz de la esperanza que había brillado al principio se había desvanecido, reemplazada por la oscura sombra de la desesperación. Alejandro se dio cuenta de que no podía enfrentarse solo a un sistema tan corrupto. Necesitaba ayuda. Necesitaba un aliado. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que había una sola persona en la que podía confiar: Luisa. Ella había arriesgado su vida para ayudarlo,
y ahora se había convertido en su única compañera en esta búsqueda. El vínculo entre ellos, forjado por el dolor y la determinación, era lo único que los mantenía juntos. Alejandro, consumido por la sed de venganza, ideó un plan audaz. Confrontaría a Rivas directamente. Quería obligarlo a confesar, a revelar todo lo que sabía sobre la muerte de su hermano y su novia. Sin embargo, Luisa, que temía por la vida de Alejandro, lo detuvo. Le advirtió que confrontar a Rivas sería un suicidio. «No podemos luchar contra ellos con armas», dijo. «Tenemos que usar el cerebro. Tenemos que ser más astutos». Luisa propuso un plan diferente. Tenderle una trampa a Rivas. Lo obligarían a revelar su culpabilidad frente a un grabador oculto para tener una prueba sólida de su crimen. La idea de Luisa era arriesgada, pero la única viable. El plan era sencillo. Atraparían a Rivas en su propia trampa. Lo citarían en un lugar público, un sitio seguro y lleno de gente. Alejandro se enfrentaría a él, y mientras el oficial corrupto se defendía, Luisa, escondida en algún lugar, grabaría la conversación. Si el plan salía bien, tendrían la prueba que necesitaban para exponer la corrupción de Rivas y finalmente hacer justicia. Si el plan fracasaba, sus vidas estarían en peligro y toda su búsqueda habría sido en vano. El destino de Miguel y Carla estaba en juego, y ahora el de Alejandro también. La trampa a Rivas era la última oportunidad de Alejandro. Había perdido a su hermano, había dejado su carrera, había arriesgado su vida. Ahora, tenía que enfrentarse a su enemigo, el hombre que había enterrado la verdad durante 8 años. La trampa era una apuesta, pero una que estaba dispuesto a hacer. Con Luisa a su lado, la esperanza de justicia, aunque pequeña, brillaba. El final de la historia de Miguel y Carla estaba cerca, y la resolución no era un final feliz, sino una confrontación con la cruel realidad. El camino hacia la justicia se había vuelto una carrera contra el tiempo, y ahora, contra Rivas. La tensión alcanzó su punto máximo. Alejandro y Luisa se preparaban para la confrontación final. El plan era audaz, pero también peligroso. La adrenalina de la persecución y el peligro inminente se fusionaron con la tristeza y el dolor de los últimos 8 años. El encuentro con Rivas no sería solo un intento de atraparlo, sino también la última oportunidad de Alejandro para encontrar la paz. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando justicia para su hermano, sino que también estaba luchando por su propia redención. El peso de la culpa, el fracaso, se hacía más pesado a cada paso, pero también lo impulsaba a seguir adelante. La noche cayó sobre Tulum, trayendo consigo un aire pesado y húmedo que se aferraba a la piel. El lugar de encuentro era una playa desierta, con el sonido de las olas rompiendo en la orilla como el único testigo de lo que estaba por suceder. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, una visión paradisíaca que contrastaba con la oscuridad del lugar. Alejandro, con el corazón martillando en su pecho, esperó a Rivas. Luisa, escondida en un coche cercano, con el grabador encendido, observaba la escena. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido de las olas. Rivas apareció, su silueta recortada contra la luz de la luna. Se acercó a Alejandro con una expresión de desprecio en su rostro. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, su voz resonando con un tono de amenaza. «¿Quieres la verdad, verdad? Te dije que no había nada que buscar. El caso está cerrado». Alejandro, con la voz ahogada por la emoción, le respondió. «Sabes que no es verdad, Rivas. Sé que estuviste involucrado. Sé que ayudaste a encubrir la muerte de mi hermano». El oficial corrupto sonrió, una sonrisa fría y sin remordimientos. La confrontación entre ambos se intensificó. Alejandro, con una mezcla de ira y dolor, sacó el medallón de su hermano. «Encontramos esto en el garaje. La sangre de mi hermano está en tus manos». La sonrisa de Rivas se desvaneció. «No sé de qué estás hablando», pero la mentira no lo protegió. La rabia de Alejandro explotó. «Sabes perfectamente de lo que estoy hablando.
Mi hermano y su novia fueron asesinados porque se negaron a trabajar con ustedes. ¿Quién te dio la orden? ¿Quién fue el responsable? Rivas se acercó a Alejandro. Su rostro se contorsionó de ira. Miguel fue un tonto. Creyó que podía enfrentarse a nosotros y saldría ileso. Fue un ejemplo, un aviso a los demás. Sus palabras fueron una puñalada en el corazón de Alejandro, que se sumergió en una profunda tristeza. La ira que sentía no era suficiente para llenar el vacío que había dejado la muerte de su hermano. El dolor era abrumador. Se dio cuenta de que no había forma de ganar, no había forma de vengar a su hermano. Solo había dolor. Rivas confesó que él fue el responsable de ocultar el caso, de falsificar los informes y de hacer desaparecer las pruebas. Confesó que había sido presionado por el cártel, que él mismo estaba involucrado en el lavado de dinero, que su familia estaba siendo amenazada. Pero, al mismo tiempo, también se sentía culpable. Las palabras de Rivas eran un grito desesperado de ayuda, un intento de justificar sus acciones. El hombre, que había parecido tan frío y sin remordimientos, ahora parecía un hombre destrozado, consumido por el miedo. Luisa, que había estado grabando la conversación, salió de su escondite y se acercó a los dos hombres. Con la voz temblorosa, le dijo a Rivas: «Lo tenemos todo grabado, Rivas. Ahora el mundo entero sabrá la verdad». Al escuchar estas palabras, el oficial corrupto se derrumbó. No había nada que pudiera hacer. Su secreto había sido revelado, y el mundo que había construido sobre la corrupción y la mentira se estaba derrumbando. El aire se hizo aún más pesado. La tensión entre los tres hombres se hizo insoportable. El juego del gato y el ratón había terminado, y la verdad, finalmente, había ganado. Al oír el sonido de las sirenas acercándose, Rivas se sintió derrotado. Su rostro, que antes había mostrado arrogancia, ahora estaba pálido, lleno de terror. Cayó de rodillas en la arena, su cuerpo temblando incontrolablemente. La mentira que había mantenido durante 8 años finalmente se había roto, y el peso de su culpabilidad se sentía abrumador. El fin de Rivas era solo el principio. Los helicópteros de la policía y el sonido de las sirenas eran una confirmación de que la justicia, aunque tardía, había llegado. El final de la historia de Miguel y Carla estaba cerca, y la verdad, por fin, había sido revelada. La verdad, aunque agridulce, trajo consigo una sensación de paz. La grabación de Rivas se volvió viral, y los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de la historia, exponiendo la red de corrupción que había operado impunemente en Tulum. Las autoridades se vieron obligadas a reabrir el caso, y Rivas fue arrestado. Su confesión llevó a la detención de varios miembros del cártel, incluido el agente de bienes raíces que había traicionado a Miguel y a Carla. La justicia finalmente había llegado. Alejandro, con el rostro iluminado por la luz de la luna, regresó a la playa donde todo había terminado. La playa que había sido el lugar de sus peores pesadillas, ahora se había convertido en un símbolo de esperanza. El recuerdo de su hermano y Carla aún era doloroso, pero la verdad había hecho que la carga fuera más ligera. La justicia no había traído de vuelta a su hermano, pero al menos le había dado la oportunidad de honrar su memoria. La búsqueda de la verdad había terminado. Luisa, que había estado a su lado en este viaje, se había convertido en una figura importante en la lucha contra la corrupción. Su historia fue publicada en todos los periódicos, y se convirtió en una voz para aquellos que habían sido silenciados por el miedo y la impunidad. Juntos, habían logrado lo que nadie más había logrado: exponer la verdad. El vínculo entre ellos, forjado por el dolor y la determinación, había sido una fuerza que había superado la adversidad. La historia de Miguel y Carla no era solo una tragedia, era una historia de resiliencia y esperanza. La historia de Tulum, sin embargo, no había terminado. La red de corrupción y el crimen organizado aún tenían sus raíces profundas en la ciudad. Pero la historia de Alejandro y Luisa había demostrado que, a pesar de todo, la justicia siempre encuentra su camino. La lucha de Alejandro no solo había traído justicia a su hermano,
sino que también había inspirado a otros a no rendirse, a luchar por lo que es justo. La justicia era un faro, una luz en la oscuridad, que guiaba a los demás. El amanecer se acercaba, y la luz del sol se reflejaba en el agua, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. Alejandro, con el medallón de su hermano en la mano, se sentó en la arena. La paz que sentía era una mezcla de tristeza y alivio. Había honrado la memoria de su hermano, pero su pérdida aún era dolorosa. La historia de Miguel y Carla siempre lo perseguiría, pero al menos ya no lo haría en la oscuridad. Él había encontrado la verdad, y aunque dolorosa, era la única manera de encontrar la paz. El sol se levantó sobre el horizonte, y el mundo se llenó de luz. En el coche de Luisa, ella había dejado una nota. La lucha no termina aquí, Alejandro. Hay más historias que necesitan ser contadas. Laur. Al leer la nota, una sonrisa triste apareció en el rostro de Alejandro. La historia de Miguel y Carla había terminado, pero su lucha por la justicia apenas comenzaba. La historia no era un final, sino un nuevo comienzo. El sol de Tulum, que antes había sido una burla, ahora era una promesa de un nuevo amanecer, de un futuro lleno de esperanza y justicia.